de corazón. Muchas gracias. Y bueno, vamos a la palabra. Usted sabe que en algunas iglesias, así lo voy a decir, ya están ahorita sin comer carne, ¿verdad? Ya están así muy afanosos con el pescado, el atún y los camarones y todo eso porque ¿qué cree? Estamos en Cuaresma. Pero esa no es la carne que tenemos que dejar de comer, usted ya lo sabe, pero nosotros ciertamente también nos tenemos que preparar. Ya vienen esos días donde tenemos que reflexionar. Y nosotros como pueblo de Cristo, la celebración más grande que deberíamos nosotros y cada uno de ustedes de tener es precisamente la Pascua, es precisamente el sacrificio del Señor. Esa es la celebración más grande que deberíamos de tener todos nosotros como cristianos. Porque sin ese sacrificio y sin esa resurrección, no estaríamos hoy aquí reunidos. Ni tendríamos ese pase directo para poder estar hablando con el Señor y poder orar directamente con el Señor. Así que esta es la celebración más importante. Y algo que tenemos que observar es que tenemos que estar preparados para esa celebración. Ya le dije, no es que empiece a comer pescado, pero sí tenemos que empezar. Y si come pescado, qué bueno, buena proteína, mucho sodio, pero proteína. Pero tenemos que preparar nuestra vida, tenemos que preparar nuestro corazón. Y vamos a leer el pasaje del día de hoy, y es una porción que se encuentra en el libro de Mateo. San Mateo, déjeme le digo. Oiga, en una ocasión, así rápido, estábamos en una célula, en una enseñanza en casa. Y yo pues me refiero así al libro, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Y un día estaba una persona relativamente nueva en el Evangelio y le digo, en el libro de Mateo, creo que fue Mateo, no recuerdo. Y lo buscaba y vi que le dio la vuelta a la Biblia como 3 veces y no lo hallaba. Y luego me dice, oiga, pastor, es que pues ya le di vuelta a la Biblia y no encuentro a Mateo. ¿Será San Mateo? Sí, ese mero es, hermano. San Mateo. Mateo capítulo 3 y vamos a iniciar a leer desde el versículo 1. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero piteado, no era piteado, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí o tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, porque tú buscas hacedores de tu palabra, Señor. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Esta es una porción, de alguna manera, que muchos de ustedes ya han escuchado o que ya habían leído. Nos está presentando a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto y que viene a preparar el camino para el Señor. Es esa voz que vino a decirle al pueblo de Israel: prepárate porque tu luz ha llegado. Tienes que enderezar esas veredas porque el reino de los cielos se ha acercado. Digo, si yo viera a un Juan el Bautista en estos tiempos modernos, yo creo que ni yo me acercaba, ¿verdad? Porque imagínenselo, vestido de piel, de esos cueros en aquel entonces, del primer siglo, con nada más un cinto. Me imagino que no tenía la costumbre de bañarse cada día. Y luego aparte comía chapulines, porque esos son las langostas, chapulines. Y iba y le robaba miel a las abejas. O sea, eso se alimentaba. Imagine cómo tenía los pelos de las barbas de donde comía, a lo mejor una patita así de langosta por aquí, y luego embarrado de miel por acá. Y lo predicando y diciéndoles víboras, tepocatas, así como un presidente que tuvimos. Yo creo que no era fácil acercarse a él. Sin embargo, él venía con una unción como la de Elías, dice la Escritura. Como le dice el profeta Isaías, venía con una unción como la de Elías a preparar al pueblo para recibir al Mesías. Así nosotros en nuestra actualidad, pleno siglo XXI, tenemos que preparar también nuestras vidas para recibir a Cristo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos recibido, pero también sé que muchos de los que estamos aquí, aunque ya hemos recibido a Cristo, también nos hemos resbalado y también hemos tropezado en alguna ocasión, o definitivamente no hemos terminado de salir del rancho. Ya sabe lo que le digo, ¿verdad? Que nosotros salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no hemos terminado de tener una conversión completa. Porque decirme cristiano no es nada más de nombre y porque ahora me congrego o voy a otra iglesia diferente a la romana, ¿verdad? No se trata de eso. Tenemos que empezar a trabajar en una transformación que tiene que venir de nuestro interior hacia afuera. Cuando nosotros recibimos al Espíritu del Señor, tenemos que empezar a experimentar un cambio y una transformación en nuestra vida, en nuestro interior, de tal forma que nosotros empecemos a cambiar y empecemos a caminar y a hablar y a hacer cosas de una manera diferente. Por eso Juan el Bautista le dice a esos fariseos, saduceos que se acercaban, que iban también a recibir el bautismo, y les decía: a ver si ustedes, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? A ver si empiezan ustedes a dar fruto de arrepentimiento. ¿Por qué lo saco a colación? Porque hay mucha gente en el pueblo de Cristo que no da fruto. Nos decimos cristianos, pero no vivimos una vida cristiana. Acudimos el domingo a la iglesia y levantamos las manos, cantamos, pero el resto de los días de la semana vivimos como vivíamos antes. Y si en nuestro trabajo se vive como, y nos mimetizamos ahí en el trabajo y vivimos y hacemos como siempre, pues vamos a seguir siendo igual, porque su entorno y su medio de vida tienen mucho impacto en la vida de cada uno de nosotros. Desafortunadamente y tristemente, dice la Escritura que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero las estadísticas nos demuestran
que es más la gente que nos jala para convertirnos al mundo que la influencia que podemos tener nosotros para traerlos al reino de los cielos. Eso significa que las personas que se alejan o que los jalan hacia afuera no han estado lo suficientemente firmes para resistir ese embate que viene de afuera o esa presión que viene a veces de la sociedad y permanecer firmes en nuestro entender, nuestro conocimiento y nuestra fe en Cristo. Y nos pasa como le llegó a pasar a mucha gente, inclusive al mismísimo apóstol Pedro. Lo jalaban los judíos y cuando llegaban los judíos él decía que era judío. Y luego venían los hermanos en Cristo, ahora la nueva fe en Cristo, y él decía, no, lo que nos enseñó el maestro, y era cristiano. Y si no me cree, dele una repasadita ahí al libro de Gálatas. Porque yo les digo que el libro de Gálatas a Pablo nomás le faltó firmarlo. Y con amor dedico esta carta a mi amigo íntimo Pedro. Que no eran tan amigos, pero con amor para Pedro, dice Gálatas. Pedro el apóstol, no para mí. Entonces tenemos que preparar nuestra vida para el Señor. Pero si ya el Señor ya está con nosotros, porque ya hemos decidido y ya lo hemos recibido, bueno, pues no está de más, como en el jardín, ¿verdad? Que ahora viene la primavera, dar una limpiadita, una deshiervadita y prepararnos para lo que viene ahora del Señor. Y ahora verdaderamente, Señor, te prometo que me voy a esforzar por ser un hijo tuyo y que dé fruto, y fruto en abundancia. Entonces eso viene a ser Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a preparar el camino para lo que habría de venir. Por eso dice en el primer versículo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para venir a Cristo? Arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar de dirección. No es algo emocional. Ay, ¿cómo me puede? ¿Cómo me puede? ¿Cómo me puede? ¿Cómo me puede? No, es un cambio. Por ahí siguieron con el salmo, ¿verdad? Me corrigieron. No, ¿cómo era? Ándele, mire, sí, ya han leído ese salmo, ¿verdad? Es que los salmos los cantan, ¿verdad? Son cantados los salmos. Pero a ese salmista le dolía que sacaran a la novia a bailar, ¿verdad? Arrepiéntanse, es cambiar de dirección, es hacer las cosas de una manera diferente, es dejar de hacer lo que estamos haciendo para empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Eso es arrepentirse. Todo lo demás es nada más una emoción. Desafortunadamente nos estamos acostumbrando a esas iglesias emocionales, donde todo es muy emocionante y es como el azúcar, es adictivo. Entonces cada domingo yo quiero emoción y cada domingo yo quiero que me adivinen el futuro, o sea, un profeta, ¿verdad? Y cada domingo yo quiero que me digan que cómo soy grande, poderoso y más que vencedor. Pero no es así cada domingo. El acercarnos al Señor es una decisión. Y es una decisión que tenemos que tomar y que tenemos que afrontar y que tenemos que cumplir, aunque no tenga ganas. Porque créame que va a haber domingos que usted no va a tener ganas de venir a la iglesia, pero cuando no tenga ganas es cuando más tiene que venir. Porque así va a demostrar el amor que le tiene al Señor. Si no, pues el Señor te recibo como mi Salvador, porque así dicen, ¿verdad? Fue pura emoción. No está tomando una decisión consciente, como a veces en algunos matrimonios, ¿verdad? Es tanta la emoción que a todos los maridos dicen que sí. Y ya cuando están bien casados se dan cuenta, híjole, ¿qué hice? O las mujeres, ¿verdad? Bueno. Híjole, de haber sabido, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a tener un cambio de vida. Tenemos que hacer las cosas diferentes.
Y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Isaías 40, versículo 3 y 4. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Y esa profecía, eso es lo profético verdadero que está en las Escrituras y se vino a cumplir por medio de Juan, que vino a allanar el camino, a preparar el camino para la venida de Jesús. Cuando Él viene a preparar como un avión. Usted debe de saber, bueno, y si no lo intuimos, que los aviones no aterrizan en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, para usted poder viajar en avión, tiene que ir al aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto? Porque para que descienda un avión o para que despegue un avión, pues se requiere una pista lo suficientemente larga, con ciertas dimensiones y lo suficientemente pareja y lisa para que el avión pueda tanto despegar como aterrizar. Los aviones no suben y bajan nada más donde le dé la gana al piloto. Tenemos que preparar el camino, tenemos que preparar el terreno. Digo, hay avioncitos más chiquitos que, bueno, preparan camino hasta en la sierra, ¿verdad? Y ahí baja la avioneta. Pero un avión, como debe de ser, tiene que tener el camino preparado y tiene que tener una pista preparada. Nosotros tenemos que preparar nuestra vida, nuestra forma de ser, dejar atrás nuestros pecados para que pueda descender como debe de ser y completamente el Espíritu Santo a nuestra vida. Si nuestra vida, nuestra alma está llena de montañas, picos, bajadas, montes, cañadas, ¿usted cree que el Espíritu del Señor va a querer aterrizar ahí? Por eso tenemos que emparejar, ¿verdad? Alisar nuestra vida, alisar nuestra alma. Y si tenemos cosas que corregir en nuestra vida, es el momento de hacerlo. Por eso, lo primero que les dice Juan el Bautista es arrepiéntanse. Y arrepentirse, vuelvo a lo mismo, es cambiar de la forma de hacer las cosas. Fíjense que yo le platico a los jóvenes. A veces mucha gente y muchos jóvenes no se quieren acercar a Cristo porque piensan que su vida va a ser completamente radical o va a tener que cambiar. Si su vida está basada en mucho pecado, pues sí, desafortunadamente le tengo que decir que sí. Pero una vida normal, de la gente que se levanta para ir a trabajar y tiene familia, no debe de haber mayor cambio. La única diferencia de vivir en Cristo y no vivir en Cristo es que usted toma mejores o peores decisiones y prioriza sus cosas de una mejor manera o de una no tan mejor manera. ¿Qué le digo con esto? Que todo es cuestión de tomar buenas decisiones y de poner las prioridades en el orden correcto. Nada más, se lo estoy poniendo así de resumen. ¿Qué significa? Que yo tengo que empezar a decidir qué cosas sí puedo hacer o qué no quiero hacer. O sí puedo, pero no quiero. Porque la Escritura dice, todo te es lícito. O sea, puedes hacer todo, aquí no te vamos a prohibir nada. Ahorita le explico esa parte. Puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Ahorita que empecé hablando, yo le dije que la transformación tiene que ser de adentro hacia afuera. Cuando usted va a un lugar y le dicen, es que no esto, no lo otro, y no aquí, y no allá, eso es contención. Y la contención es religión. Por eso usted va a muchas iglesias y dice, no, es que no, aquí no esto, aquí no lo otro.
Entonces hay mucha gente que se contiene con tal de pertenecer y de estar ahí en el grupo, y porque me da caché a la iglesia esa que voy, pues yo me contengo, pero no cambio de acá. Pero cuando verdaderamente hay un cambio, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser transformada. Porque créame, hermano, la decisión está en cada uno de nosotros. Dios puede hacer todo y puede hacer cosas milagrosas y poderosas. Claro que lo hace. Pero Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte y accionemos, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tomar las decisiones. Mire, por ejemplo, dice la Escritura que todos vengan a los pies de Cristo, que todos procedan a arrepentimiento. ¿Verdad que así dice la Escritura? Eso está en el corazón de Dios y Dios quiere que eso suceda. Pero es una voluntad condicionada ¿a qué? A la oración y a la decisión de cada uno de nosotros. Porque aunque nosotros estemos orando, esa es ya la voluntad de Dios y Él quiere que se haga. Pero está esperando que nosotros tomemos la decisión. Por eso está condicionada. Y hay otras muchas cosas que no están condicionadas. El Señor las hace de acuerdo a su soberanía. Esa es una voluntad incondicional. Y no estoy hablando de la canción del salmista aquel. Entonces, tenemos que preparar nuestra vida y tenemos que preparar nuestro camino para la venida del Señor. Otra profecía más que hay, u otras dos que hay, están en el libro de Malaquías. Malaquías 3:1. Fíjese cómo dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Delante de mí, habla el Señor ahí en primera persona. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que recordar que este libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de este libro del Antiguo Testamento, viene un período que se le llama el período intertestamentario, o sea, un período que está ahí en medio de un testamento a otro, que es un período de 400 años. Pero se escribió que iba a regresar alguien con el espíritu de Elías. ¿Por qué con el espíritu de Elías? Cuando Elías pisó la tierra, y usted lo puede leer ahí en los libros de Reyes, Segunda de Reyes, Elías llega en un momento en el que el pueblo de Israel se encontraba también en muchísima desesperación y estaba sumido en la idolatría. Estaban sumidos delante de tanto ídolo y de los sacerdotes de Baal. Entonces lo que vino a traer Elías como palabra para el pueblo de Israel no era del agrado de mucha gente. O sea, Elías vino a hacer el trabajo de decirle a la gente: oye, eso que están haciendo se llama pecado. No es resbalón, no es equivocación, no es, es que yo cuando quiera lo dejo de hacer. No, eso se llama pecado y no tienen por qué estarlo haciendo. Y cada vez que lo hagan se van a estar alejando cada día más de Dios, porque Dios no convive con ese pecado. ¿Qué quiere decir? Elías vino a traer una palabra en los tiempos bien complicados para el pueblo de Israel. Cuando se profetiza que vendría alguien con ese mismo espíritu de Elías, pasa este periodo intertestamentario que son 400 años. Así que imagínense en qué condiciones estaba el pueblo de Israel. Deplorable. Cuando termina Malaquías estaba reinando el imperio persa, pero para cuando llega el periodo de Juan el Bautista, ya los que dominaban era el imperio romano. Tenemos que recordar que se había también escrito acerca de esto proféticamente. Pero ya para la venida de Juan el Bautista, ya estaba gobernando Roma. Y era un momento de muchísima agitación política, había un cambio en Israel. Así que
es un tiempo en el que verdaderamente el pueblo de Israel necesitaba una palabra dura, necesitaba una palabra firme, una palabra fuerte, porque necesitaban nuevamente regresar al camino de Dios. Y yo pienso que estamos en esos tiempos donde el pueblo de Dios necesita esa palabra firme otra vez. Otra vez, porque nos estamos perdiendo en muchísimas cosas, nos estamos perdiendo en fiestas, en espectáculos, en muchísimas cosas que no están nutriendo ni enderezando el camino del pueblo de Cristo. Lucas 1:16. Fíjese lo que dice también aquí. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está nuevamente hablando de Juan el Bautista. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, a mucha gente le hace ruido la palabra rebelde, pero cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos a la Frank Sinatra a mi manera, nosotros, con libre albedrío, nosotros somos rebeldes. Somos un pueblo rebelde. Muchísima gente vive de esa forma. Así que tanto el profeta Isaías como Elías y Juan el Bautista fueron descritos como la voz que clama en el desierto. Esa voz que vino a preparar el camino del Señor, que vino a preparar esa pista de aterrizaje para que el Espíritu de Dios pueda descender sobre cada uno de nosotros. Así que es muy importante, gracias a Dios, gracias Señor. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros nos preparemos, porque estos son tiempos de reflexión. Vuelvo a decirle, son tiempos en los que nos tenemos que ir preparando para verdaderamente recibir a Cristo en estas fechas de la Pascua. Es importante que preparemos el camino para que el Señor pueda descender sobre nosotros, sobre nuestro espíritu. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, o a cada uno. ¿Por qué le hago referencia a este Romanos 12? Porque en ocasiones el orgullo o el no aceptar que estamos viviendo una vida inadecuada delante de Dios no nos permite realizar este cambio. No nos permite verdaderamente empezar a limpiarnos y aceptar que estamos llevando una vida desordenada o una vida con pecado, y no permitimos que el Espíritu verdaderamente invada nuestra vida, que verdaderamente empecemos a vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Yo aquí les he comentado que las personas más difíciles para llevarles el evangelio son aquellas que tienen un buen trabajo, una buena familia y que sienten que no les hace falta nada. Esa es la gente más complicada para que usted vaya y les predique. Sí, que tienen una economía estable, a lo mejor no millonarios, pero estable, un trabajo bien. Sienten que todo está resuelto. Viven la vida arriba del carrusel. ¿Por qué le digo carrusel? Porque están montados ahí en los caballitos del carrusel, pero nomás están dando vueltas en su vida. No tienen un propósito, no tienen un objetivo, no tienen otra manera de vivir más que descansar, dormir para el fin de semana y luego otra vez toda la semana para cumplir sus gastos y su dinero, y luego otra vez volverse a montar y otra vez volverse a despertar y así viven. No sé si a usted le llegó a suceder en algún momento de su vida, que de esas que se empieza uno a hacer preguntas existenciales, ¿verdad? De quién soy, qué hago aquí,
¿Y para qué estoy aquí? Y ay, qué miedo morirme, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? Nos hacemos esas preguntas. Cuando alguien se hace ese tipo de preguntas es porque su vida no tiene sentido. Está montada en el carrusel y se levanta para ir a trabajar, ya ni siquiera trabaja para vivir. Vive para trabajar y luego vive para trabajar y comprarse lo que quiere o lo que está tratando de alcanzar. Y luego descansa un poquito y luego otra vez. Pero vive en ese círculo. Se viven esas vidas vacías. Y no somos capaces de aceptar que nos hace falta el Señor. Que verdaderamente alguien que está sin Cristo es igual que cualquier otra persona que está en pecado. Porque créame que en esta vida no hay posiciones varias. O usted está con el Señor o está con el enemigo. Aquí no hay grises. Ahora, otra cosa que a veces también perdemos de vista es que la eternidad está asegurada. Solo que depende de dónde usted la quiera pasar esa eternidad. Si delante del Señor o fuera del Señor. Porque fuera del Señor, fíjese cómo termina el pasaje que acabamos de leer de Juan. No que lo quiero asustar, pero mire, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. En la Biblia, el árbol es una persona, es un hombre. El hacha está puesta a la raíz de los hombres, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y todavía hay gente que se atreve a pensar que no se pierde la salvación. Yo no lo sé. No le estoy queriendo decir nada. Pero cuídela. Y luego, ¿qué dice? Y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo, ya conocen todo esto, ¿verdad? Pero vendrá el Señor y los va a bautizar en el Espíritu Santo. Algo también muy interesante. Aquí está Juan el Bautista hablando del Espíritu Santo cuando todavía no habíamos llegado al Pentecostés. Y luego dice el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. O sea, todo aquel fruto, todos esos árboles que dieron fruto. Mateo 3:12. Y quemará, ojo, y quemará la paja en fuego, el fuego que nunca se apagará. Por eso le digo, ¿dónde quiere vivir la eternidad? Para decírselo así rápido, ¿quiere vivir la eternidad arriba o abajo? Digo, y tenemos a veces que reflexionar en eso porque, mire, he conocido gente cristiana, de veras se lo digo así, que inclusive ponen en duda que vaya a regresar Cristo. Entonces digo yo, bueno, pues no sé en qué estamos creyendo, ¿verdad? Digo, lo estoy hablando de casos extremos, pero sí me ha tocado. Ahorita le puedo dar nombre y dirección. Si no me crea. Le digo el Facebook acá, no se crea. Muy bien. Así que dice el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, cada uno de nosotros necesitamos vivir una experiencia con la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que experimentar el poder tener una relación cercana con el Señor. Y la primera relación cercana que tenemos que tener con Él es por fe y por medio de la fe. Porque la fe es creer que lo que Dios nos dice es verdad. Y el principio de la fe es empezar a creer que hay un Dios, así dice, ¿verdad? Que hay un Dios. Y si creemos que hay un Dios, Él nos va a premiar, porque así dice, y es galardonador para todos los que en Él creen. Así que todavía hasta nos conviene, nos convi. Pero ese es el principio de la fe, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él está ahí. Y el arrepentimiento es el inicio de este caminar. Y es el principio
Pero no termina todo ahí, porque cada vez, y porque se lo puedo asegurar, que vamos a tropezar y vamos a caer, la cosa es estarnos levantando, sacudirnos el polvo, arrepentirnos y regresar al camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que el arrepentimiento es un arma poderosa que nos ha dado el Señor. Es un arma que siempre tenemos que tener presente. Y digo arma porque el arrepentirnos va a evitar que el enemigo tome alguna legalidad sobre nuestras vidas. Acuérdense que el enemigo se mueve como si fueran cuestiones legales. Si usted no saca la basura de su vida, hablando de basura de pecado, la basura, si usted no la saca de su casa, ¿qué sucede? Huele mal, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se le empiezan a juntar bichos. ¿Verdad? Y hasta bichos de 2 patas. Digo, bueno, así cantaba la salmista Paquita. Hasta bichos de esos de 4 patas, orejones y cola largas, ahí se le juntan ahí. Eso significa que si nosotros no sacamos nuestra basura, también es como si estuviésemos atrayendo cuestiones negativas espirituales. Lo voy a decir así. Así que es muy importante que nosotros podamos estar siempre libres, que podamos sacar la basura, y si nos caemos, pues nos vamos a arrepentir y seguimos adelante. Mire, todos nosotros queremos que Dios nos visite, que el Señor esté con nosotros, que nos bendiga, que esté en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, que nos traiga avivamiento, ¿verdad? También le pedimos al Señor. Pero no queremos preparar un camino para Él a veces. Nos negamos a hacer una buena tierra, un buen campo donde Él pueda llegar, donde Él pueda aterrizar. Así que tenemos que constantemente estarnos arrepintiendo para poder dar también frutos dignos de arrepentimiento. Dice en el versículo 8. El cambio de mentalidad no va a ser automático, hermanos, ya lo sabe. Entonces, si yo recibo hoy a Cristo, ya mañana no voy a tener la mente de Cristo, ¿eh? O sea, no es así de, ya, no. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos que empezar a hacer pequeños cambios. Y Dios no quiere perfección de un día para otro, pero sí quiere que podamos avanzar, que podamos ir caminando paso a paso, que podamos estar mejorando día a día. Eso sí busca el Señor y eso sí lo toma en cuenta. Porque no vamos a poder cambiar un hábito o una forma de vivir de un día para otro o de una semana a otra. Pero sí, el Señor busca que cada día nos esforcemos por avanzar. ¿Ha escuchado ese dicho que mucha gente dice, solo por hoy? Es una muy buena frase y muy buena propuesta para cuando queremos cambiar un hábito o queremos hacer las cosas diferentes. Bueno, solo por hoy. 1% de, si mi problema es el celular en la mano, solo por hoy no lo voy a agarrar. Más que lo mínimo indispensable, ¿verdad? Solo por hoy. Que si usted es adicto a las series de Netflix, pues solo por hoy no las va a ver. Y así se va, ¿verdad? Como en las tienditas, hoy no fío. Y luego mañana tampoco, ¿verdad? Pero hoy no fío. Solo por hoy. Solo por hoy. Tenemos que empezar a tener ese cambio. Mire, ya lo he explicado muchísimas veces. Para los que ya me han escuchado, discúlpenme, pero ahí le va porque sé que hay gente que no lo ha escuchado. Cuando nosotros recibimos al Señor y que le decimos a Jesucristo, sé nuestro Señor, nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios. Pero tenemos que recordar que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y obviamente eso nos da nuestro pase a la salvación. Ya tenemos nuestro boletito en la mano para el tren, el barco, el avión, lo que le guste a usted, para la salvación. Pero nuestra alma, que es lo que nosotros somos, lo que usted es, lo que nos diferencia y lo que nos distingue,
Porque usted sabe que somos distintos, cada uno de nosotros, tenemos nuestra forma de ser, nuestras formas de hablar, etcétera. Eso es nuestra alma. Cuando ustedes escuchan las escrituras acerca del alma o una transformación de mente, en aquellos tiempos de los escritores no tenían el conocimiento que tenemos ahora, y todo lo que es el alma, bueno, a veces hablaban de la mente, a veces hablaban del corazón, ahora hasta creo que en el estómago tenemos un cerebro, entonces ya no sabemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está, ya ve. La pastora no me va a dejar mentir. A los que estamos rellenitos es el que nos habla más seguido, ¿verdad? Es el que nos trae pensamientos de bien y no de mal. Entonces, de alma grande. O estamos ampliando, ¿verdad?, la casa de Dios. Bueno, ya estuvo bueno que se rían del pastor. Entonces, nuestro espíritu ya está conectado y nuestra alma, nuestra forma de ser tiene que empezar a ser transformada. ¿Cómo va a empezar a ser transformada? Por medio de la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. También la palabra del Señor, si nos basamos en la armadura que nos presenta Pablo en Efesios, pues es la espada. Pero esa palabra es la que cuando nosotros empezamos a consumirla, a leerla, a aprenderla, va a empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de hacer las cosas. Y vamos a ir cambiando, progresando y mejorando de tal manera que en algún momento, Dios así lo quiera, y vamos a lograr tener esa mente de Cristo. Pero no la tenemos de manera automática ni ya. O sea, tenemos que ir transformándonos poco a poco, de gloria en gloria, de nivel en nivel, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Y cuando nosotros logramos que ya esa mente empieza a funcionar de acuerdo a los pensamientos de Dios que están en su palabra, es cuando ya nuestro cuerpo, que se mueve a la voluntad de nuestra mente, también empezamos a dejar de pecar con el cuerpo. Porque ya el cuerpo se va a limitar, ya el cuerpo ya no va a pecar, ya el cuerpo se va a someter a la palabra de Dios. ¿Verdad? De otra forma, si seguimos viviendo una vida allá afuera y otra vida en la iglesia, pues nuestra vida no va a estar preparada, ni va a ser transformada, ni vamos a recibir finalmente en plenitud, y así lo digo, en plenitud al Espíritu Santo. Por eso tenemos que prepararnos. Ahora, el arrepentimiento es parte de esa transformación, porque tenemos que empezar a darnos cuenta que hay cosas que no nos convienen y empezar a decidir hacer un cambio, de veras. Empezar a caminar de una manera diferente. Y su relación con el Espíritu Santo va a empezar a cambiar y va a empezar a ser diferente. El Espíritu Santo normalmente se representa con fuego, usted lo sabe. Y lo entendemos y lo vemos representado en fuego porque así es como lo leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos cuando llega el Pentecostés, ¿verdad? Con ese viento recio. Y dice, y se posaron unas como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces el Espíritu Santo lo podemos identificar con ese fuego. Pero quiero que piensen esto. Si ahorita en este momento a usted se le prende en fuego la ropa que trae puesta, ¿usted qué haría? Pues empieza a buscar cómo apagarla, ¿verdad? O mínimo empieza a querer quitársela, algo va a tener que hacer. ¿Qué le quiero decir con esta reflexión? Que no se va a estar no se va a estar quieto. Algo va a empezar usted a hacer y algo va a empezar usted a gritar y a cambiar y a ser diferente. Eso significa que cuando verdaderamente viene un toque del Espíritu Santo sobre su vida, usted no se va a estar quieto. Y no estoy hablando de perder el control, como a veces nos gusta ahí hacer el show de que temblamos, brincamos y nos caemos. No, estoy hablando de que su vida va a ser transformada.
Estoy hablando de que su vida va a ser distinta. Estoy hablando de que usted va a traer ese fuego, va a traer ese Espíritu Santo y va a empezar a tratar de contagiar a otros o que los demás se den cuenta de lo maravilloso que es tener esa relación con el Espíritu Santo. En otras palabras, su vida tiene que ser transformada en ese momento. Así que si usted ve de esas personas que se caen a cada rato y son las mismas que siempre se forman y se vuelven a caer y se vuelven a formar y su vida no ha cambiado, pues, como decía un comercial, le da mucho ojo, cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y mucho ojo, o sea, no está habiendo una transformación. Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Y Dios quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que preparar ese camino. Tenemos que preparar ese campo donde Él pueda aterrizar verdaderamente. Así que si el verdadero fuego del Espíritu Santo está sobre ti, puede hacer que empieces a actuar de una manera distinta, con responsabilidad y sobre todo con gran temor a Dios. Cuando tú empiezas a tener y a experimentar ese temor a Dios, empiezas a evitar hacer cosas. Te lo voy a poner de esta manera, de alguna forma ya lo había también explicado así. Es como cuando te llega visita a tu casa, ¿verdad? Cuando está uno en la casa, ¿qué hace? Hombre, avienta los zapatos y se desparrama uno en el sillón y etcétera. Pero cuando tienes visita, no hombre, y cuidas que hasta todo así esté acomodadito. Si hay ropa sucia hasta la echas abajo del sillón que no se vaya a ver, ¿verdad? Si el cuarto de lavado está así que escupe la ropa, hasta le vas a cerrar. ¿Sí me estoy explicando? Y luego está la visita y no, tú siempre te aventas tus jarrotas de café así como tú comprenderás, como yo los entenderás, como maceta, ¿verdad? Y cuando está la visita, no, te tomas tu tacita y hasta levantas el dedo. Porque tienes visita y no quieres verte mal. Cuando tú empiezas a entender el temor de Dios y vas a cometer una equivocación, dices, ay, jole, me está viendo Dios. Ay, jole, Dios me está vigilando. Híjole, perdón, yo ya dije algo que no debía. ¿Sí me estoy explicando? Porque el temor a Dios no es tenerle miedo, sino tener respeto. Respeto al Señor. Y si sabemos que el cometer un pecado o hacer algo inadecuado, que la palabra bíblica es pecado, va a ofender a Dios, vamos a tratar de evitarlo. Que la señora le sacó el tapón, ¿verdad? Y lo colmó y qué bonita estás, mi mamá, ¿verdad? Porque sabe que el Señor lo está viendo. ¿Sí me estoy explicando? Empezamos a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Y el ser guiados por el Espíritu Santo, créame que es algo importante y es algo crucial. En esta vida en Cristo, el que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo va a permitir que nosotros empecemos a dar fruto, que empecemos a tener una vida diferente, que empecemos a hablar distinto. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu. ¿Y cómo lo va a apagar? Cuando usted no se comporta a la altura, cuando usted no tiene temor de Dios, apaga el Espíritu. Espanta la palomita. Que quiero decirle que no es palomita, el Espíritu Santo no es paloma. Es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo. A veces no entendemos la magnitud del Espíritu Santo porque como nos lo presentan como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pensamos que es una jerarquía. No, es el mismo Dios, con 3 personalidades distintas. Lo mencionamos en ese orden porque en ese orden nos lo presentan las Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre, en los Evangelios vemos a Dios Hijo y a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo. Es una cuestión de orden. Pero si leemos el Génesis dice, haremos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Estaban los 3 ahí reunidos. Entonces,
Ajá, y el Espíritu de Dios se paseaba y se reflejaba ahí, ¿verdad? En las aguas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando hablamos del Espíritu Santo, no piense que es algo menor. Es Dios mismo. Ayer la pastora le decía a las mujeres del Congreso, es que tenemos que darnos cuenta el poder que hay dentro de cada uno de nosotros, porque es Dios mismo. Y esa es la promesa del Espíritu Santo, que esté dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr que aterrice y esté dentro de nosotros? Pues teniendo arrepentimiento y empezando a tener una vida de acuerdo al Señor, donde el fuego del Espíritu Santo arda de constante en nuestra vida. Por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Así que es muy importante que el Espíritu del Señor, que está dentro de cada uno de nosotros, esté ardiendo. Por eso le decía ahorita, ¿qué pasaría si se nos empieza a quemar la ropa? Algo tenemos que hacer. No nos vamos a quedar quietos. Lo mismo debe de suceder cuando el Espíritu del Señor arde dentro de nosotros. Vamos a sentir esa llama y esa flama de salir y agarrar al que pase ahí por la calle y meterlo a la iglesia. Vente, vamos a hacer la oración de fe. No se crean, no tan agresivos, pero vamos a tener que empezar a contagiar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que el Señor tiene que estar vivo en cada uno de nosotros, y cuando logremos esa parte, cuando logremos mantener encendida esa flama, créame que usted va a tener una experiencia que no va a querer dejar de tener, porque va a empezar a experimentar la vida verdadera del Espíritu Santo. Va a empezar a caminar verdaderamente como cristiano. Porque si ya profesó a Jesús, levanta las manos, canta las alabanzas y aparte dice cuac, ya es cristiano. No, ese era otro. No, me refiero a que cuando usted empieza a hacer cosas que dan fruto digno del arrepentimiento que ya tuvo, usted ahora sí va a ser verdaderamente un cristiano. No porque traiga una calca en el carro, no porque cargue la Biblia bajo el brazo, sino porque su vida va a ser una vida en ejemplo, una vida de acuerdo a lo que Dios busca para cada uno de nosotros. Y sí va a ser difícil, tengo que advertirle, no va a ser fácil, pero es una cuestión en la que tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezar a hacerlo. Ahora, un mensaje especial para los papás, y me incluyo, no crea que no. Si quiere que su hijo sea bendecido y crezca de acuerdo al Señor y a las enseñanzas del Señor, y tenga una mejor vida de joven, de adulto, o de joven adulto o adulto, y etcétera, enséñele la palabra de Dios. Ya ni siquiera le digo tráigalo a la iglesia, o sea, enséñela. No, voy para allá. Enséñele la palabra de Dios. Pero ahora todavía mejor, si quiere que sea parte de la comunidad, de la familia, amordácelo, échelo a la cajuela y tráigaselo. Mire, porque desde la pandemia para acá, mucha gente se quedó con la idea que, es que no necesito congregarme. Sí necesita. La iglesia, la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por. Y si la Biblia lo ordena y lo dice, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios y no lo hacemos, es pecado. No lo pensamos, ¿verdad? O sea, el no congregarse es pecado. Y si viene los miércoles se va al cielo. Porque eso significa que usted tiene hambre de más y el fuego está dentro de usted, ¿verdad? Así que, y si vienen los jueves, pues más peor, porque los jueves estamos trabajando y no nos aventamos el comercial. Usted disculpe, ahí va el comercial. Estamos trabajando en Celebremos la Recuperación. Celebremos la Recuperación es un taller que el Señor puso en nuestras manos y en nuestro corazón para ayudar a todas aquellas personas que están viviendo una adicción, que tampoco no es fácil, no crea que es milagroso y nomás venir el jueves y ya, no, hay que trabajar. Pero precisamente porque hay que trabajar, mire, cuando empezamos el taller de Celebremos la Recuperación,
Haga de cuenta que veía toda esta batería de aquí de en medio, así de gente, lleno. Venga el jueves para que vea cuántos hay ahorita. ¿Por qué? Porque se requiere trabajar, hermanos. Y ahí es donde, como decían en mi rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque andamos buscando la pastillita milagrosa para bajar de peso. O sea, queremos los beneficios de Dios sin el esfuerzo de trabajar en cambiar nuestra vida y tener una vida con arrepentimiento. Así que yo le invito, hermano, hermana, yo le invito a que empecemos a preparar el camino, a que empecemos a allanar ese terreno, a que empecemos a estar listos para lo que vamos a conmemorar, para lo que vamos a recordar en esta próxima Pascua, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esa celebración para nosotros tiene que ser mucho más importante que cualquier otra en el año, inclusive que la Navidad, porque esa celebración es la que nos ha dado vida. Esa conmemoración es la que nos ha hecho libres de pecado. Es la que nos ha dado una vida nueva, un nuevo nacimiento, y que nos ha dado la posibilidad de poder tener una vida eterna en el cielo con el Señor. Así que hay que preparar el camino, no solo con dejar de comer carne, sino con empezar a vivir una vida con arrepentimiento, a vivir una vida diferente. Y claro, si aprovecha la cuaresma para comer capirotada, no hay problema. Y si hace capirotada, me trae. Pero la carne que no debe de comer es la del prójimo, es la de criticar a los demás, es la de señalar, es la de quejarse. Esa es la carne que no debe de comer. Así que hay que preparar el camino, hermanos, hermanas. Y mire, yo sé que hay gente que hoy por primera vez nos acompaña, y yo sé que ya la mayoría tal vez, y solo tal vez, ya recibió a Jesucristo como su Señor. Pero lo quiero invitar una vez más a que podamos hacer esta oración de fe. No hay problema si la hace una o 1000 veces, O sea, no es algo que ya lo hice yo. No. Si hemos tenido equivocaciones, situaciones, problemas, enojos, inclusive ira, eso apaga la llama del Espíritu. Así que podemos volver nuevamente a refrendar nuestra fidelidad y nuestro amor al Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Si quieres refrendar esta entrega, si quieres refrendar esta entrega al Señor, tiene que repetir esta oración en voz alta, para que el mundo espiritual se entere. Y todavía más, fíjese, voy a irme más allá. Si usted siente la necesidad y se quiere acercar aquí adelante al altar para orar por usted, no solo yo, sino la pastora y las intercesoras, hágalo, acérquese. Es un buen tiempo para dedicar nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Y esta es la oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti como un pecador, pero hoy te pido perdón. Y he decidido recibir a Jesucristo tu Hijo como mi Señor. Y sé que a partir de hoy puedo ser llamado Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora quiero pedir de tu bendición. Quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo toque la vida de cada uno de tus hijos, porque son tuyos, Señor, porque es tu iglesia, porque son para ti, son discípulos tuyos. Pero en tu nombre, Señor, los bendigo y te pido de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu protección, de tu amor,
que los abraces, los cuides, los mantengas debajo de tus alas, en el hueco de tu mano, y que inclines tu oído, Señor, en cada momento que ellos entran en oración delante de ti, que ellos hablan contigo, que ellos buscan de ese amparo, de esa protección, de ese entendimiento que tú tienes con cada uno de ellos. Te doy gracias por sus vidas, los bendigo, Señor, en tu nombre, y te doy, Señor, ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.